Existe un pacto electoral entre el narcotráfico y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su partido político Morena. Según la periodista Anabel Hernández, sí. Así lo deja expuesto por lo menos en un reportaje publicado por el canal de noticias alemán Deutsche Welle, en el que habla, entre otras cosas, de reuniones entre miembros del gobierno o gente cercana al gobierno y al partido oficialista con representantes del cártel de Sinaloa. El reportaje se titula El narcopacto electoral entre los hijos y hermanos del Chapo con Morena y habla, entre otras cosas, de reuniones entre esa parte, digamos, del gobierno o representantes del gobierno y del partido Morena con personajes del cártel de Sinaloa como Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo del histórico líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que actualmente cumple condena en Estados Unidos. También habla del supuesto apoyo comprometido por el cártel de Sinaloa al candidato del partido gubernamental Morena a las elecciones a la gobernatura de Sinaloa en el año 2021, Rubén Rocha Monroy, así como, y esto es lo más importante porque es lo más actual, el apoyo de esta organización criminal a los candidatos de Morena a las elecciones del 5 de junio de 2022 en 6 estados del país. Concretamente también habla de reuniones de representantes de AMLO y de su movimiento con el clan del cártel de Sinaloa en Badiraguato, en la casa de la madre, de la mamá de El Chapo Guzmán, una mujer que se ha vuelto famosa, más allá de por ser la madre de este criminal convicto y preso, porque en marzo de 2020 se la vio saludando desde un vehículo a López Obrador en una gira que el gobernante realizó por ese estado del noroeste mexicano. Recuerden además que el reportaje de Anabel Hernández se da en un momento en el que López Obrador ha sido cuestionado nuevamente por una gira por Sinaloa, en la que hubo un incidente al que él trató de quitar importancia, cuando unos supuestos criminales uniformados, vestidos con uniformes militares, detuvieron en un retén a una comitiva de periodistas que estaba cubriendo la gira de López Obrador. De hecho, después del viaje, AMLO llegó a decir en sus conferencias mañaneras que no saludaría al expresidente Calderón porque no le convenía por una cuestión política, pero sí volvería a saludar a la mamá del Chapo. Claro que una cosa es saludar a una señora mayor durante un viaje, en una gira, digamos, y otra cosa es saludar a la mamá de un reconocido narcotraficante como Joaquín El Chapo Guzmán y además recibir de manos de ella una carta en la que le pidió al gobernante interceder ante Estados Unidos, realizando gestiones para lograr la repatriación de su hijo. Ahora bien, aquí lo que nos interesa es hablar sobre todo desde el punto de vista de la ética periodística, del alcance y la forma en que se elaboró este reportaje realizado por Anabel Hernández sobre ese supuesto narcopacto o pacto electoral con el narcotráfico por parte del Partido Oficialista Morena y del gobierno de López Obrador. Y ahí encontramos algunas deficiencias en la elaboración del reportaje. Por ejemplo, dice en algún momento Anabel Hernández, de acuerdo a información que he obtenido en mis pesquisas, existe la sospecha que creo que más allá de que en el tema de las informaciones de narcotráfico el secreto profesional es vital y las fuentes anónimas son vitales porque no solamente te puedes poner tú en riesgo como periodista, sino que puedes poner en riesgo también a algunas personas que te han dado la información. Creo que esas fórmulas, como la que he presentado, no son precisamente las más correctas. En otro momento también utiliza una fórmula que a mí no me parece la más adecuada, como se afirma que creo que debería ser un poquito más precisa de hablar de fuentes anónimas o fuentes que pidieron mantener el anonimato por cuestiones de seguridad. Y es una pena porque al final los detalles incluidos en este reportaje demuestran un profundo conocimiento de los hechos. Veamos, por ejemplo, esto que menciona sobre una de las reuniones, ¿no? Dice, Miguel Ángel iba vestido con jeans, camisa fajada y portaba elegantes zapatos de vestir y una llamativa pluma Montblanc. Digo, y luego continúa, pero da muchos detalles interesantes, ¿no? Y por último,
no me encanta la forma como concluye este reportaje porque siento que hay cierta tendenciosidad en él, en la manera en que acaba. Dice, no se puede llamar partido político ni gobierno, ni antes ni ahora, a quien para obtener el poder hace acuerdos con el crimen organizado, entregando a los ciudadanos como reses al matadero. Creo que esa forma de terminar, si bien uno como periodista puede tomarse ciertas licencias en este tipo de informaciones, que no son noticias regulares, comunes, sino que son reportajes, creo yo que trae demasiada carga editorial. Eh, Inmediatamente después de que se publicara este reportaje, por su contenido tan controvertido, el entorno del mandatario respondió contra Anabel Hernández, criticándola con una dureza realmente sorprendente, no sorprendente, pero realmente contundente. Por ejemplo, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, dijo lo siguiente: construyes una trayectoria y cierta credibilidad y luego la usas o la prestas al mejor postor. Realmente triste y decepcionante el papel de Anabel Hernández. Ahora escribe chismes sin rigor. De acuerdo a información que he obtenido en mis pesquisas, existe la sospecha de que, y cita justamente lo que yo estaba mencionando, otra persona del entorno del presidente, el actual director del Sistema Público de Radiodifusión, de Televisión y Radio de México, Genaro Villamil, y este caso para mí es un poquito más grave, también acusó y criticó con dureza a Anabel Hernández después del reportaje. En Twitter, como lo había hecho antes Citlali Hernández, él escribió: el texto de Anabel Hernández refleja lo peor del periodismo sobre el narco, dónde y cuándo fueron las reuniones con el cártel y Morena, quiénes participaron, cuáles son las rutas, no hay nada sustentado más que los dichos de alguien. Lamentable. Con ese texto tan lapidario, el Villamil desacreditó completamente a la periodista, algo que en realidad hace constantemente su jefe, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que es grave que lo haga Villamil teniendo en cuenta que él durante años trabajó en Proceso, al igual que Anabel Hernández, y sabe perfectamente lo difícil que es la cobertura de informaciones relacionadas con el crimen organizado. Escribir sobre temas tan delicados no es nada sencillo. Ya hemos hablado del manejo de las fuentes, de la necesidad del secreto profesional. El mismo Villamil aplicó en el pasado algunas de las técnicas que se pueden ver en el reportaje de Anabel Hernández, ¿no? En este artículo, por ejemplo, sobre el Estado de México y corruptelas políticas vinculadas también al crimen organizado. Él habla en algún momento, dice en algún momento, se ha vuelto insostenible Erubiel Ávila. Es la frase que comúnmente se escucha entre los grillos mexiquenses. La verdad, es un poco tan especulativa como las fórmulas que utiliza en su reportaje Anabel Hernández. Pero para mí lo más importante es lo siguiente, y creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente la periodista inventaría una cosa así, teniendo en cuenta lo riesgoso que es escribir sobre estos temas? Es más, veamos la trayectoria de Anabel Hernández. Ella fue la que difundió, la que publicó una exclusiva sobre el Toalla Gate en los tiempos del gobierno del presidente Vicente Fox, y por esa investigación y por ese reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002. Digamos que criticó claramente a alguien al que critica constantemente López Obrador. Publicó luego en el año 2010 el libro Los Señores del Narco, un libro que le significó graves amenazas contra su persona, porque ponía en cuestión sobre todo al gobierno del presidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. Además, en el año 2019 publicó el libro El Traidor, basado en parte en el diario escrito en la cárcel por el Vicentillo, que es Vicente Zambada Niebla, hijo del otrora socio de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Es decir, ella tiene un conocimiento a fondo y se ha arriesgado muchas veces a dar información directamente de fuentes del narcotráfico. Es más, hasta hace muy poco tiempo Anabel Hernández era vista como una periodista valiente por el presidente López Obrador, que incluso la instó a dar más información cuando fue detenido Genaro García Luna sobre los vínculos o los supuestos vínculos entre el cártel de Sinaloa y Felipe Calderón. La pregunta que podríamos hacernos ya a modo de conclusión
es si ahora López Obrador le pedirá a Hernández más información sobre esos supuestos vínculos entre el cártel de Sinaloa y su persona y el partido gobernante Morena para alcanzar un pacto electoral que permita a esa fuerza política lograr unos buenos resultados en las elecciones del 5 de junio de 2022. Hasta aquí por hoy llegó mi sección sobre ética periodística en Muntaner Connection. Estos videos en los que trato de analizar temas de actualidad desde el punto de vista de los valores éticos de la profesión periodística, de los códigos deontológicos, los manuales de estilo. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle like, y si quieren seguir informados en este canal, no olviden suscribirse y, por supuesto, enviar sus comentarios. Ya empiezan a llegar muchos más comentarios. He respondido a la mayoría de ellos y espero responder a muchos más. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.